Dentro de ese océano, uno de los periodos que conforman a la música académica de tradición occidental es la música clásica. Si nosotros decimos, poner que estoy escuchando música, y me dicen, ¿qué estás escuchando? Digo, Bach. Me dicen, ¿te gusta la música clásica? Bach no era clásico, no pertenece al periodo clásico, pertenece al periodo barroco. Hay un montón de periodos que conforman lo que nosotros llamamos la música académica de tradición occidental. Mozart era clásico, Bach era barroco, Debussy era impresionista, Chopin era romántico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los océanos. El otro de los océanos, la música popular, casi que se describe por descarte. Todo lo demás. La música popular la dividimos en géneros, y los géneros son grandes grupos de música que comparten ciertas características. Un género puede ser el jazz, otro género puede ser el rock, otro género puede ser el folclore de algún país en particular, otro género será el tango, otro género será el reggae, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada género se subdivide en distintos subgéneros o especies. Por ejemplo, vamos a ir escribiendo todo esto. Vamos a tener por un lado la música académica de tradición occidental que se divide en periodos, y después tenemos la música popular que se divide en géneros. ¿Cuáles son los periodos? Nombré algunos. Tenemos la Edad Media como uno de los primeros, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, algunas vanguardias del siglo XX medio extrañas, después tenemos el Postromanticismo. Algunos quieren incluir hoy la música de cine, que digo, está buenísima como idea incluirla dentro de lo que es la música académica de tradición occidental. Hay gente que dice que la música clásica está muerta, y yo digo, ok, esa persona nunca vio Superman, nunca vio Star Wars, nunca vio Harry Potter, nunca vio El Señor de los Anillos, nunca vio Avengers. Toda la música de esas películas está basada en los compositores clásicos, está basada en Wagner y está basada en Beethoven. Entonces es como que esa música sigue viva y la estudiamos por periodos, mientras que la música popular tenemos distintos géneros. Nombré algunos ya, algunos de esos géneros, o la mayoría de esos géneros, se divide en subgéneros o especies. Pongamos un ejemplo. El rock es uno de los géneros por ahí más nuevos, y es un género que tiene tantos subgéneros que dentro de un mismo género, dentro del rock, podemos encontrar a Metallica y a Sandra Mianovich, que son dos cosas completamente distintas. O sea, dentro del rock tenemos a Led Zeppelin y a Miranda. Dos cosas que no tienen nada que ver. Así de amplio puede llegar a ser un género. Y se subdivide en distintos géneros. El rock se subdividirá, tendrá por ejemplo el rock sinfónico o rock progresivo, el rock fusión, el rock pop, etcétera, etcétera, el hard rock. Cada uno tiene sus propias características, y dentro de cada subgénero es donde encontramos los distintos estilos. Entonces, ¿qué sería un estilo? Un estilo musical tiene que ver con cómo se interpreta tal especie musical o tal género o tal subgénero. Entonces, cuando hablamos de estilos, estamos hablando casi o de grupos o artistas o pequeños cúmulos de músicos que más o menos tocan de la misma manera. O sea, podemos decir, por ejemplo, género rock, subgénero rock pop, estilo algo tipo británico, y podemos incluir a Coldplay, a King y quizás alguna cosita de Muse, por ejemplo. Eso sería como un pequeño cúmulo dentro de lo que sería el subgénero de rock pop. Entonces esto sería un estilo. Así que, ¿se puede estudiar cualquier estilo? Sí, pero el estudio va a ser distinto. Cuando uno estudia música académica de tradición occidental, vamos a trabajar principalmente con partitura. Puede que requiera un poquito de historia también. Cuando uno estudia música académica es muy, muy provechoso saber un poquito de historia. No significa que haya que estudiar demasiada historia, y tampoco voy a decir que es